Imagina un aniversario, no el que celebras con globos y pastel, sino uno que se desgarra en 1000 pedazos, revelando una verdad tan cruel que tu mundo se invierte. Esta es la historia de Elara, una mujer cuya lealtad fue puesta a prueba no por el destino, sino por la mezquindad de aquellos a quienes más amaba, y de cómo, en el abismo de la traición, encontró una herencia que la elevó por encima de todo. Elara y Marcos, un matrimonio que a simple vista parecía tallado en la perfección, se preparaban para celebrar su 10º aniversario. 10 años de risas, de promesas susurradas bajo la luna, de un amor que para Elara era tan sólido como la tierra bajo sus pies. Marcos, apuesto, carismático y heredero de un emporio inmobiliario, era la envidia de muchas, y Elara, con su belleza serena y su inteligencia aguda, era la compañera ideal que complementaba su ambición desmedida. Pero bajo la superficie pulcra de su vida privilegiada, algo se gestaba, una grieta minúscula que amenazaba con derrumbar el castillo de cristal que habían construido. Elara, en su candidez y su fe inquebrantable, no lo percibía, o quizás se negaba a percibirlo, sumergida en la dulce niebla de su felicidad. No podía ver cómo los pequeños detalles, las miradas esquivas de su esposo, las excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias nocturnas, eran presagios de la tormenta que se avecinaba. Pero el señor Silva, el patriarca, el padre de Marcos, con sus ojos perspicaces que habían visto un siglo de negocios y de intrigas familiares, sí lo había notado. Él observaba a su hijo con una mezcla de amor y desilusión, consciente de la fragilidad moral que se escondía detrás de la fachada de Marcos. Y más aún, observaba a Elara, la joven que había entrado en su familia sin fortuna ni linaje, pero con una integridad y una lealtad que rara vez se encontraban en su círculo social. La respetaba, la admiraba en silencio y sabía que ella era la verdadera joya de su linaje, mucho más que su propio hijo, ciego por la opulencia y el deseo. La noche de su aniversario había llegado, envuelta en una falsa promesa de romanticismo. Marcos había reservado una mesa en El Jardín Secreto, un restaurante exclusivo, famoso por su ambiente íntimo y sus reservados discretos. Elara se había vestido con un elegante vestido de seda color esmeralda, un regalo de Marcos de hace años que le recordaba los días más puros de su amor. Cada detalle de su atuendo, cada joya delicada, era un tributo a la esperanza y la tradición. Pero desde el momento en que Marcos la recogió, un frío sutil la invadió. Su esposo parecía distante, su sonrisa forzada, sus ojos, un espejo de inquietud que Elara no podía descifrar. Intentó apartar la sensación, atribuyéndola al estrés del trabajo, a la presión de los negocios, a cualquier cosa que no fuera la verdad que su alma ya empezaba a susurrarle. En el restaurante, la atmósfera era de ensueño, con luces tenues, la suave melodía de un piano de cola y el aroma embriagador de flores frescas y platillos gourmet. Se sentaron en su mesa, un rincón apartado que prometía intimidad. Elara, con una copa de vino espumoso en la mano, intentó entablar conversación, pero Marcos respondía con monosílabos, su atención dividida entre ella y su teléfono, que vibraba discretamente en su bolsillo a intervalos regulares. ¿Pasa algo, cariño? ¿Idri? Preguntó Elara, su voz un murmullo preocupado que intentaba no perturbar la quietud de la noche. Marcos la miró con ojos vacíos por un instante antes de forzar una sonrisa. No nada, mi amor. Solo un asunto de negocios. Ya sabes cómo es. El Imperio Silva no descansa, ni siquiera en nuestro aniversario. Elara asintió, aunque una punzada helada le atravesó el corazón. No era la respuesta que buscaba ni la que esperaba. Su intuición, esa voz interior que las mujeres a menudo ignoran a su propio riesgo, le gritaba que algo andaba mal, que la historia de negocios era una burda excusa. Pero la lealtad de Elara era tan profunda que prefería culpar a la exigencia del mundo corporativo antes que a la infidelidad de su esposo.
El transcurso de la cena se convirtió en una tortura silenciosa para Elara. Cada risa forzada de Marcos, cada vez que revisaba su teléfono con una urgencia apenas disimulada, reafirmaba sus crecientes sospechas. Sus ojos se posaron en la ventana del restaurante, donde la calle se reflejaba en el cristal, una película distorsionada de la vida exterior. Y fue entonces, en un destello cruel y fugaz, que lo vio. No podía ser. Era imposible. Pero la imagen, grabada a fuego en su retina, era inconfundible. Marcos, saliendo del restaurante por una puerta lateral que daba al estacionamiento, no solo para atender una llamada, sino para encontrarse con otra mujer. Una mujer rubia, de figura escultural, vestida con un atuendo que gritaba ambición y superficialidad. Verónica, la secretaria de Marcos, a quien Elara había visto en un par de eventos sociales, siempre pegada a su esposo con una sonrisa demasiado complaciente. El shock fue un golpe físico. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Las copas de cristal, los cubiertos relucientes, la música suave, todo se volvió borroso, una cacofonía ensordecedora. Su corazón latía con una violencia inusitada, como un tambor de guerra anunciando una batalla perdida. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero Elara, con una dignidad forjada en años de discreción, se negó a permitir que el espectáculo de su dolor fuera público. Tragó el amargo nudo en su garganta, se levantó de la mesa con una gracia forzada y se dirigió al baño. Necesitaba un momento, un respiro para procesar la magnitud de la traición, el colapso de 10 años de su vida. En el espejo vio a una extraña, con los ojos vidriosos y el rostro pálido. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Tan ingenua? Las promesas de Marcos, el amor que él profesaba, habían sido solo una farsa, una elaborada puesta en escena para mantenerla a su lado mientras él vivía una doble vida. La humillación era insoportable. No era solo la infidelidad, sino la falta de respeto, el ultraje a su lealtad, la burla a su amor incondicional. Regresó a la mesa, su rostro impasible, una máscara impenetrable que ocultaba la devastación. Marcos había vuelto con el teléfono en la mano, fingiendo estar inmerso en una conversación. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa vacía que no llegaba a sus ojos. ¿Todo bien, cariño?, preguntó con falsa preocupación. Perfecto, respondió Elara, su voz un hilo de seda helado. De hecho, estoy un poco cansada. Creo que deberíamos irnos. Marcos, sorprendido por la brusquedad, pero quizás aliviado de terminar la velada, asintió. Claro, mi amor. Te llevo a casa. El viaje de regreso fue un silencio sepulcral, cargado de verdades no dichas, de recriminaciones invisibles. Cada kilómetro que los acercaba a su mansión se sentía como un abismo más profundo entre ellos. La casa, que siempre había sido un refugio de amor, se había transformado en un mausoleo de ilusiones rotas. Elara pasó la noche en vela, su mente una vorágine de pensamientos. Las imágenes de Marcos y Verónica se repetían sin cesar, torturándola. Recordó cada momento, cada palabra, cada gesto de su matrimonio, intentando encontrar la señal, el indicio que había pasado por alto. ¿Era ella culpable de algo? ¿Había fallado en su papel de esposa? No. La respuesta resonó en su corazón con una claridad rotunda. Su único error había sido amar demasiado, confiar ciegamente. Al amanecer, Elara se levantó, una decisión cristalina formándose en su mente. No podía seguir viviendo en una mentira. Pero antes de que pudiera actuar, el destino, o mejor dicho, el señor Silva, hizo su aparición. La mañana siguiente, la tensión en la mansión de los Silva era palpable, espesa como la niebla que a veces cubría la ciudad. Elara había decidido no confrontar a Marcos de inmediato. Una extraña calma había descendido sobre ella, la calma que precede a la tormenta. Marcos, ajeno a la tempestad interna de su esposa, se movía por la casa con una displicencia habitual.
aunque Lara notaba en él una ligera irritabilidad, un indicio de que su conciencia, por más pequeña que fuera, le estaba pasando factura. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de la porcelana y los ocasionales carraspeos de Marcos. Lara apenas probó bocado, su mente ocupada en formular las palabras exactas, el ultimátum que pondría fin a su farsa. Sin embargo, su plan se vio interrumpido por la llegada inesperada del señor Silva. No era inusual que el patriarca visitara la mansión, pero su llegada en un día tan delicado, tan cargado de emociones no expresadas, añadió una capa más de intriga a la ya densa atmósfera. El viejo Silva entró en la sala con su porte majestuoso, sus ojos azules, agudos y penetrantes, escudriñando el ambiente, como si pudiera leer las ondas de tristeza y falsedad que emanaban de la pareja. Su presencia impuso un silencio aún mayor. Llevaba consigo un maletín de cuero envejecido, un objeto que en su familia siempre significaba asuntos de gran importancia, decisiones irrevocables. Se sentó en el sofá principal, observando a Lara y a Marcos con una seriedad que no admitía réplicas. «Tenemos que hablar», dijo el señor Silva, su voz grave y resonante, sin un ápice de calidez. Sus ojos se posaron primero en Marcos, luego en Lara, y finalmente se detuvieron en su hijo con una mirada cargada de decepción. Marcos, que había estado intentando simular normalidad, sintió un escalofrío. Conocía esa mirada. La había visto antes, cuando había cometido alguna travesura de juventud, pero nunca con una intensidad tan aplastante. Lara, por su parte, aunque intrigada, sentía que su propio drama era tan inmenso que cualquier otra cosa palidecía en comparación. Sin embargo, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza se encendió. Quizás el suegro, con su sabiduría innata, había notado la infelicidad y venía a ofrecer algún tipo de consuelo o mediación. ¡Qué equivocada estaba! La conversación comenzó con una diatriba del señor Silva sobre la responsabilidad, la integridad y el honor del apellido. Marcos intentó defenderse, balbuceando excusas sobre la presión de los negocios y el estrés. Lara lo escuchaba con una extraña mezcla de indiferencia y resentimiento. Finalmente el señor Silva abrió su maletín. Con un movimiento deliberado, sacó un grueso documento encuadernado en cuero y lo colocó sobre la mesa de café entre la pareja. El aire se volvió eléctrico. Marcos se inclinó, una expresión de confusión en su rostro. Lara lo miró sin comprender, su corazón latiendo con una nueva ansiedad. «Marcos», comenzó el señor Silva, su voz ahora un trueno apagado, «me he cansado de tus irresponsabilidades, de tus indiscreciones, de tu falta de respeto por todo lo que esta familia ha construido. He observado tu comportamiento, tus decisiones, tu completa negligencia hacia Lara, una mujer que ha sido más hija para mí que tú, un hijo». La respiración de Marcos se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. «Padre, ¿de qué hablas?», balbuceó, un miedo incipiente asomándose en su voz. «Habló», continuó el señor Silva, ignorando la interrupción, «de un futuro que debe ser asegurado, un legado que no puede caer en manos de la frivolidad y la infidelidad. Anoche presencié lo que le hiciste a Lara en su aniversario. No soy ciego, hijo, y estoy harto de tu deshonra». Lara sintió un escalofrío. El señor Silva lo sabía. Lo había visto. Su vergüenza se mezcló con un inesperado sentimiento de validación. El señor Silva empujó el documento hacia ella. «Lara», dijo su voz suavizándose un ápice, «este documento es una enmienda a mi testamento, una cláusula que he estado preparando en secreto durante meses, previendo este día. Dada la incapacidad de Marcos para honrar sus votos y su deshonestidad, he decidido que la fortuna de la familia Silva, la vasta mayoría de nuestras propiedades, acciones y activos, no pasará a manos de mi hijo. Pasará a ti». El silencio que siguió fue atronador. Lara miró el documento,
luego a Marcos, cuyo rostro se había transformado en una máscara de incredulidad y furia contenida. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora brillaban con un odio crudo. —¿Qué, estás loco, padre? —gritó Marcos poniéndose de pie de un salto, derribando una silla. —No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Es mi herencia. El señor Silva lo miró con calma, una calma que helaba la sangre. Tú no eres digno de esta herencia, Marcos. Has demostrado ser un irresponsable, un mentiroso, un infiel. Has deshonrado el nombre de nuestra familia de todas las formas posibles. Elara, en cambio, ha mantenido su integridad, su lealtad, su honor. Ella es la única digna de llevar adelante nuestro legado. Elara estaba aturdida, las palabras del señor Silva resonando en sus oídos. ¿Dueña de todo? ¿Ella? La mujer que momentos antes se sentía vacía y traicionada, ahora se encontraba en el centro de una revolución familiar con el poder de una dinastía en sus manos. Marcos se abalanzó hacia la mesa intentando arrebatar el documento, pero el señor Silva lo detuvo con una mirada gélida. Está notariado, hijo. Es irrevocable. Elara, a partir de hoy, eres la presidenta de Silva Corporación. Eres la dueña de la mansión, de las propiedades, de las inversiones. Marcos solo recibirá una pequeña asignación vitalicia, lo suficiente para vivir sin lujos, pero sin poder alguno. La furia de Marcos estalló en un torrente de insultos y amenazas, pero sus palabras rebotaban en la inquebrantable determinación de su padre y en la recién descubierta fortaleza de Elara. La traición había sido su catalizador, el detonante de una transformación que la convertiría en una fuerza a tener en cuenta. El señor Silva, con una sonrisa apenas perceptible, dejó claro que su decisión era definitiva, forjada en la decepción de un hijo y el respeto por una nuera. En los días y semanas que siguieron, la mansión Silva se convirtió en un campo de batalla legal y emocional. Marcos, cegado por la rabia y el resentimiento, intentó por todos los medios impugnar el testamento de su padre, pero cada intento fue inútil. El señor Silva había sido meticuloso. Sus abogados habían asegurado cada cláusula, cada detalle, dejando a Marcos sin ninguna vía legal para recuperar lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento. La ironía, agridulce y a la vez hilarante, no pasó desapercibida para Elara. Marcos, el hombre que la había traicionado con Verónica, ahora se veía despojado de todo por su propia irresponsabilidad y por la mano inesperada de su propio padre. Verónica, la amante ambiciosa que había creído haber asegurado su futuro al lado del heredero de Silva Corporación, se encontró de repente con un hombre que no solo había perdido su fortuna, sino que también se había convertido en un paria social. Su interés, previsiblemente, se desvaneció tan rápido como había surgido, dejándolo solo y sin apoyos. Elara, por su parte, se encontró en un torbellino de emociones. La herida de la traición seguía ahí, un recordatorio punzante de la fragilidad del amor y la confianza. Pero junto a ella crecía una nueva sensación de empoderamiento. La dignidad que había mantenido en la noche del aniversario, ahora se había transformado en una fortaleza inquebrantable. Se enfrentó a la tarea de administrar el vasto imperio Silva con una determinación férrea. Demostró ser una líder nata, astuta y compasiva, ganándose el respeto de los empleados y de los socios comerciales, muchos de los cuales habían estado hartos de la indolencia de Marcos. Su primer acto oficial fue establecer una serie de programas de bienestar para los trabajadores, algo que Marcos siempre había considerado un gasto innecesario. Esta decisión, y muchas otras que siguieron, demostraron que el apellido Silva, bajo su dirección, no solo mantendría su riqueza, sino que también recuperaría su integridad. El señor Silva observaba a Elara con una profunda satisfacción. Había apostado por ella, y ella no lo había defraudado. «Hiciste lo correcto, padre», le dijo Elara un día, mientras contemplaban el atardecer desde el balcón de la mansión, ahora su mansión.
Quizás, respondió el viejo Silva con una sonrisa enigmática, o quizás el destino solo necesitaba un pequeño empujón para corregir lo que estaba torcido. Elara, tú eres la dueña de todo, no solo de una fortuna, sino de tu propio destino, forjado en el crisol de la adversidad. Y así, la esposa traicionada, que en su aniversario había enfrentado la destrucción de su mundo, emergió no como una víctima, sino como la matriarca de un imperio, la arquitecta de su propia redención. Su historia se convirtió en un susurro de leyenda, un recordatorio de que la lealtad y la integridad, aunque a veces probadas en los fuegos más crueles, siempre encuentran su recompensa, y que la justicia, aunque a veces lenta, tiene maneras inesperadas y divertidamente irónicas de manifestarse. ¿Y tú qué harías en una situación así? ¿Cómo reaccionarías si en el día de tu aniversario tu mundo se desmoronara solo para resurgir de las cenizas como el fénix de una fortuna inesperada? La vida está llena de giros inesperados, de desafíos que nos empujan al límite y de momentos de triunfo que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, puede nacer la luz más brillante. Si esta historia te ha conmovido, intrigado o simplemente te ha sacado una sonrisa con su toque de justicia poética, no olvides darle un pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones dramáticas y compartir este video con tus amigos. Activa la campanita